Bien, todos nosotros, ustedes y yo, somos paleolíticos, y que nadie se me ofenda. Todos somos hombres y mujeres de la edad de piedra. Por eso, una aproximación válida a estudiar el fenómeno de la salud y el fenómeno del bienestar y de la felicidad es precisamente desde una perspectiva evolucionista. Esto es lo que voy a intentar tratar de hacer en los próximos minutos. Numerosos estudios genéticos muy serios han demostrado que todos nosotros, los Homo sapiens sapiens, procedemos de un pequeño grupo de individuos que vivía hace unos 200.000 años en una región de lo que hoy es Etiopía. A partir de ahí, milenio a milenio, se fueron moviendo, poblando todo el planeta, y por acá debieron de llegar como hace unos 10.000 o 12.000 años. 200.000 años para los genetistas es muy poco tiempo para que se hayan producido cambios genéticos. De hecho, en estos 200.000 años se calcula que la tasa de cambio genético es menos del 0,5%. Por lo tanto, todos somos paleolíticos. El diseño de nuestro organismo es paleolítico. Fíjense que el diseño que nosotros tenemos es el perfecto para las condiciones en las que evolucionamos. Es un diseño muy malo para las condiciones de vida actuales en los países desarrollados, es decir, opulentos. Y este encontronazo, esta incompatibilidad entre el diseño paleolítico y el uso que le damos hoy en las sociedades opulentas es causa de enfermedad y de infelicidad. Hace unos años, hace bastantes años, surgió una nueva forma de estudiar la medicina que se denomina la medicina darwiniana. ¿Qué quiere decir esto? Es intentar comprender la enfermedad, su prevención y su tratamiento desde una perspectiva evolucionista. El principio fundamental es simple. La mayor parte de las enfermedades que hoy padecemos se debe a esa incompatibilidad entre nuestro diseño evolutivo y el uso que hoy le damos. Por eso, lo que preconiza la medicina darwiniana es que debemos ser lo más paleolíticos que podamos. Para estar sanos y ser felices, tenemos que ser cuanto más paleolíticos, mejor. Pero claro, no se trata de disfrazarse de hombre de la edad de piedra, irse de juerga a comer hamburguesas y tomar lo que sea, no. Ni tampoco como hacen algunos clubes y sociedades, por ejemplo en Estados Unidos, que es que viven, llevan esto hasta tal extremo que solo viven y comen lo que cazan y recolectan. Esos son extremos que no nos lleva a ninguna parte. La clave de cómo ser un buen paleolítico en la sociedad del siglo XXI se fundamenta en tres aspectos fundamentales: la alimentación, la lucha contra el estrés y, sobre todo, el ejercicio físico. Vamos a comentar con un cierto detalle estos tres aspectos para que salgan de aquí sabiendo cómo ser unos buenos paleolíticos para que estén más sanos y sean más felices. Hay tres recomendaciones esenciales respecto a la alimentación, que además ya se ha comentado aquí, porque al fin y al cabo todos los que hablamos de estos asuntos con sentido común, al final decimos lo mismo. Hay que comer lo justo, hay que comer sano y hay que comer variado. Mirad, comer poco, ¿por qué? Nosotros somos una especie que hemos pasado muchísima hambre. Como especie somos una piltrafa, no tenemos garras, ni colmillos, ni corremos mucho, ni tenemos mucha fuerza. Nuestros antepasados son hijos del hambre.
Por lo tanto, en esta sociedad opulenta de atiborrarnos de comida, chocamos frontalmente con ese diseño. Hay que comer lo justo, porque si comemos en exceso, cogemos obesidad. La obesidad, que afecta ya al 60% de la población, es una enfermedad en sí, peligrosa, y tenemos que tener el peso justo, que ya saben que hay una forma fácil de calcularlo, el índice de masa corporal, dividen el peso en kilos por la altura en metros elevado al cuadrado, y si le da más de 26, andan con problemas y tienen que poner remedio. Hay que comer sano. Esta es una pirámide, como muchas que hay, pero básicamente lo que hay que hacer es, por ejemplo, tomar cereales integrales, beber mucho, reducir los alimentos preparados, comer frutas, verduras y hortalizas, pero sobre todo de colores vivos, los antioxidantes son colorantes, tomar 3 veces a la semana pescados, algo de carne y huevos, legumbres, no abusar en exceso de los lácteos ni las grasas, reducir al máximo los azúcares, y en aquellas personas ya de una cierta edad que a lo mejor no pueden recibir por diversas circunstancias toda la alimentación necesaria, pues no pasa nada porque suplementen un poco pues, sus minerales y vitaminas con algún preparado adecuado. Y comer variado, y esta es una de las cosas que más llama la atención porque mucha gente no lo trata. Nuestros antepasados, como ahí hacen, por ejemplo, tribus que viven en esas condiciones de vida, hay unos estudios excelentes hechos en estos, que son los Kun del Kalahari, esta gente come de todo, come escarabajos, gusanos, come lagartijas, culebras, come de todo. Una antropóloga que se tiró 3 años viviendo con ellos determinó que se alimentaban de más de 250 alimentos diferentes. Con esa variedad, aunque coman poca cantidad, tienen garantizado el aporte de todos los nutrientes. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros hoy día, en las sociedades opulentas, cada vez comemos más cantidad de menos número de alimentos diferentes. Ya hagan la prueba. Cuando regresen hoy a casa, cojan un papel y escriban qué cosas diferentes han comido a lo largo de la semana pasada. Verán cómo no les llega ni a 50. Eso es un grave problema en la alimentación actual. El ejercicio físico. Hay un hecho que es una realidad, que es lo que se muestra aquí. Ningún animal, ni un escarabajo, ni un pez, ni un ave, es capaz de meterse dentro de su organismo las calorías de los alimentos sin haber gastado un precio de gasto energético muscular para conseguirlo. El único animal capaz de atiborrarse de la energía de los alimentos sin mover ni un músculo para conseguirlo, bueno, sí, los músculos del brazo para hacer el gesto este, es la especie humana, y por lo tanto el sedentarismo hoy hay que considerarlo como una enfermedad carencial que nos produce enfermedad y que se trata evidentemente con ejercicio físico, que debemos hacer ejercicio físico a diario y no hay ninguna excusa. Ahí le propongo una gama. Tienen desde lo más sencillo, lo de arriba, los que odian el deporte, se compran un podómetro o cuentapasos, se lo cuelgan del cinturón nada más despertarse y levantarse de la cama. Y lo tienen todo el día y no deben de acostarse nunca si no les marca 12.000 pasos. 12.000 pasos son unos 6 kilómetros. Bueno, a partir de ahí uno puede trotar, puede nadar, puede montar en bicicleta, puede correr. Incluso para los más negados o los que no puedan, hay una cantidad de máquinas ingeniosas que les resuelven el problema. Viendo el partido de fútbol o la teleserie que le apetezca, pues puede ponerse una máquina allí y hacer el ejercicio que le corresponda. Y ahora el estrés. Ese es otro de los graves problemas, porque en la naturaleza el estrés en la naturaleza sirve para que todos los seres vivos se defiendan de las amenazas que le atacan. Por ejemplo, esa gacela en el Serengeti ha visto una leona. Su cerebro interpreta la amenaza, manda una serie de órdenes, se acelera su corazón para circular la sangre más deprisa,
aumenta la respiración para meter más oxígeno, se liberan adrenalina, cortisol, que sacan glucosa, ácidos grasos, combustibles para que su músculo se contraiga con eficacia. ¿Por qué? Porque frente a un estrés, frente a la mayor parte de los estrés, en la naturaleza se responde con contracción muscular. La lucha, la huida o hacerse el muerto. Hay animales, pero hacerse el muerto no es relajado. Una liebre cuando se esconde de los perros se acurruca, pero contrae los músculos. Por lo tanto, siempre que hay amenaza, estrés, hay contracción muscular. ¿Qué pasa en los seres humanos en países opulentos? Ahí tenéis a un señor en la oficina y viene como cada día su jefe a retarlo. Cuando él ve llegar a su jefe, su cerebro funciona exactamente igual que la gacela cuando ve al león. Advierte la amenaza, lo puede lanzar a la calle. Se libera adrenalina y cortisol, las mismas hormonas que en la gacela. Aumenta el latido cardíaco, aumenta la respiración, libera ácidos grasos, libera glucosa. ¿Para qué? Para tener una contracción muscular eficaz, pero ni puede saltarle al cuello de su jefe a morderle la yugular, cosa que está muy vista, mal vista hoy día, ni puede huir por la oficina dando alaridos, y mucho menos hacerse el muerto, tiene que aguantar ahí. Y entonces, toda esa energía que su organismo ha liberado, porque es su diseño, para que su músculo se contraiga con eficacia, le está circulando todo el día, se le va pegando a las arterias, le influencia el mal funcionamiento de las células. Y un día y otro y otro. Eso mismo pasa el que sufre todas las mañanas el atasco de tráfico, el que tiene que cuidar de un padre con Alzheimer, el que está en divorcio, el que ha sufrido un accidente, el que todas las tardes se pone como y como la gacela porque el vecino le deja la bolsa de basura en la puerta de su casa. Todas esas situaciones desencadenan esta reacción que se nos va pegando por todas partes y nos va causando daño. ¿Qué podemos hacer? Para combatir el estrés hay numerosísimas medidas, algunas muy eficaces. Les sorprendería saber lo eficaces que son técnicas de control de la respiración, de relajación, incluso de meditación, como hemos visto, que nos han contado, para contener toda esa conmoción que se produce metabólica, hormonal, que se produce en nuestro organismo cada vez que sufrimos estrés. Hay el fomento de la religiosidad, la espiritualidad, pero las tres medidas fundamentales son, primero, el ejercicio físico. Si el estrés en la naturaleza se responde con contracción muscular, tenemos ese señor de la oficina que se tiene que tragar todas las hormonas y todos los metabolitos porque está allí sentado, pero bueno, a las 7 de la tarde sale a trotar y aunque sean diferido, pues bien, gasta algo de la energía liberada. Y eso, aunque lo mejor sería en el momento, pero le hace su beneficio. Segundo, técnicas de terapia conductual y psicoterapia, que son muy útiles para el afrontamiento, la resiliencia, cómo afrontar el estrés. Y lo que está más de moda hoy día es la vacuna contra el estrés. Nosotros nos ponemos una vacuna, cuando nos ponemos una vacuna, la vacuna de la gripe, aquí ahora no, porque es verano, pero en España no se están poniendo ahora, te ponen unos virus medio atontados para que tu organismo aprenda a reaccionar contra esos virus y cuando vengan los virus virulentos, potentes, pues sepa cómo afrontarlos y los supere con el menor daño posible. Pues esto es lo mismo, hacer puenting, tirarse en paracaídas, lo que hacen muchas empresas que llevan a los ejecutivos a sitios raros por ahí, albergues en medio de la montaña y les hacen faenas como no como esto, sino faenas para que aprendan a defenderse, para que aprendan a sobrevivir y así entrenen. Antes era muy útil, bueno, montar en montañas rusas. Siempre que montamos en una montaña rusa sufrimos estrés, pero un estrés controlado. Antes era muy útil ir a ver películas de terror. Hoy imposible.
con esos vampiros, ¿quién va a tener miedo? Y de vampiras ya ni les hablo, vamos. Pero todo eso nos vacuna y nos entrena. Y luego la última moda, que en España está haciendo furor, imagino que en Argentina y por otros sitios también, por el mundo entero, que lo inventaron los japoneses, es la técnica esta que mediante un precio módico vas a un sitio donde te ponen un mono, un casco con protector, te dan un bate de béisbol y te ofrecen un auto de desguace para que lo destroces. Ahí este oficinista puede imaginarse que es el auto de su jefe o lo que quiera y le sirve para aliviar la tensión. En definitiva, somos paleolíticos y la única forma de que estemos sanos, seamos felices y nos sintamos bien es que intentemos ser, dentro de lo que cabe y de este mundo globalizado y opulento en el que vivimos, ser lo más paleolítico posible. Y no como fíjense esta piedra que muestra esta imagen, el paso del paleolítico a la sociedad actual, estuvo 5 años expuesta, era obra de un bromista, y estuvo 5 años expuesta en el British Museum sin que nadie se diera cuenta. Bien, muchas gracias.